le decía que hoy me puse a ver las planificaciones de las clases de ambas materias y me di cuenta que nos queda una sola clase. ¿Sí? Es decir, la clase que viene, la semana que viene, es la última clase teórica y de ahí se acabó. Van a tener una semana que es de compensación y una semana que es de consultas para los exámenes finales. Así que vuelvo a repetir como la semana pasada, si están atrasados, si deben actividades, las van haciendo y me van a mandar un mensaje a mí por WhatsApp diciéndome, profe, me atrasé e hice tal actividad. ¿Sí? Así yo la busco porque imagínense que si me tengo, si me tengo que poner a chequear qué hizo cada uno, eh, no acabo más. ¿Sí? Porque son muchas clases, en especial la de liderazgo, y son muchos también que han participado a lo largo del año en lo que es esa materia. Así que bueno, vamos a ver un poquito. La idea de la clase de hoy es terminar de ver lo de liderazgo, ¿sí? Vamos a terminar de ver lo de liderazgo, vamos a terminar de ver los contratos laborales según las relaciones, según la materia de relaciones laborales y orientación profesional. Y por último vamos a analizar, los voy a guiar lo que tiene que ver con el examen, ¿sí? Con el examen parcial. Así que bueno, vamos de vuelta al PowerPoint, ¿sí? El mismo PowerPoint de la otra clase. No voy a detenerme en los temas estos que ya vimos, pero sí en las teorías de liderazgo, ¿sí? Que nos habíamos quedado acá la última vez. Habíamos dicho que el liderazgo es una competencia, ¿sí? Una competencia es eh, un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que tienen las personas para liderar, guiar, llevar, ¿sí? A una multitud, a un grupo de seguidores. Así que bueno, a partir de esto habíamos dicho que existen muchos tipos de características que pueden tener los líderes, como por ejemplo lo que tiene que ver con objetivos, con lo que es oratoria, carisma, compromiso, habilidades sociales, ¿no? O sea, llevarse bien con la gente. Y desde este punto de vista central y general de lo que es liderazgo, decíamos que el liderazgo siempre es contextual, o sea que va a depender del ambiente, del contexto donde esté. Y obviamente existen muchos tipos de liderazgo, ¿sí? Entre ellos está el autoritario, el transaccional, el participativo, el transformacional y otros tantos, ¿no? Van a ver, por ejemplo, si se ponen a buscar, hay líderes carismáticos, líderes informativos, muchísimas clasificaciones. Pero bueno, la clase pasada yo subí un tema que es las teorías de liderazgo, ¿sí? Que eh, subí dos bibliografías, una un PDF y la otra una página web, donde, bueno, básicamente dicen lo mismo, pero la página web tiene como más clasificaciones de teorías de liderazgo, ¿sí? Para empezar, ¿qué es una teoría y qué busca una teoría? Cuando se hace una investigación, cuando se busca un conocimiento, se hace un trabajo de investigación. Por lo general se empieza siempre haciéndose una hipótesis, que si esa hipótesis es verdadera, pasa a otra instancia que pasa a ser una teoría, ¿sí? La teoría, si es universal, pasa a ser una ley. Entonces, básicamente, una teoría lo que busca es conocimiento, busca explicar algún fenómeno, alguna cosa, alguna reacción. Hay muchos tipos de teorías, como por ejemplo la teoría de la gravedad, la teoría de la fotosíntesis, la teoría, no sé, de la relatividad, ¿sí? Hay muchísimas teorías, lo que se busca es explicar algo, ¿sí? La teoría del liderazgo obviamente se enfoca en dar explicaciones o intentar saber qué características, qué comportamientos, qué habilidades tienen los líderes justamente para ser buenos líderes o grandes líderes, ¿sí? Y acá tenemos una imagen un poco ya medio desactualizada, hay muchos presidentes que ya no están, de lo que son líderes, ¿sí? Entonces la teoría del liderazgo está
centradas en eso, ¿sí? En explicar cómo o qué requieren las personas para ser líderes. Entre estas teorías se van a abrir tres tipos de ramas, ¿sí? Donde la primera es la teoría de las características, es una de las teorías más antiguas, y lo que dice es que las personas, ¿sí? Los líderes, tienen ciertas características comunes. Todos los líderes tienen ciertas características comunes y por lo general estas características o estos rasgos de personalidad, por lo general, suelen ser innatos. Es decir, que el líder nace con esas características y la va a tener toda su vida, ¿sí? ¿Por qué digo que esta es una de las teorías más viejitas? Porque estas teorías están basadas en los liderazgos fuertes de los líderes del siglo XX, ¿no? Por eso está la imagen acá de Hitler. Esta es una película como una especie de parodia sobre lo que es el Hitler, como sería hoy en día. Pero este personaje, que es Hitler, se puede enfocarse en estas teorías de las características. Entonces, las teorías de las características de lo que es liderazgo dice, por ejemplo, que los líderes tienen ciertas características en común. ¿Cuáles son esas características? Oratoria, empatía, convicción, energía, motivación, buenas relaciones interpersonales, intrapersonales, o sea, son muy relacionadas a la personalidad, ¿sí? Del líder. Esa es la teoría de las características, donde dentro de ella están, por ejemplo, las teorías del gran hombre y la teoría de los rasgos. Básicamente lo mismo, pero tienen algunas cuantas diferencias muy pequeñas. Pero a la hora del final, que es lo que vale, yo le voy a preguntar sobre cuáles son las ramas de las teorías de liderazgo. Me va a decir, la teoría de las características es una, ¿sí? Otro tipo de teoría es la del comportamiento. Recuerden que esta es otra rama, donde dentro de la misma va a estar la teoría del comportamiento, de la teoría participativa, la teoría transaccional y la teoría transformacional. Básicamente lo que dice este tipo de teoría es que los líderes se hacen. Es decir, que van adquiriendo diferentes comportamientos, diferentes habilidades que los van transformando en líderes, ¿sí? Acá tenemos la imagen, por ejemplo, de Steve Jobs. Porque Steve Jobs, cuando era joven, ¿sí? Tenía ciertos comportamientos que los fue adquiriendo a través del tiempo. Este tipo de teoría de los comportamientos lo que busca es descubrir cuáles son esos comportamientos que tienen las personas. Se relacionan con las teorías conductistas de Skinner, y lo que intenta justamente es ver cuáles son las conductas que tienen los líderes para luego intentar enseñar esas conductas a otras personas para formar líderes. Y luego tenemos la última rama de la teoría del liderazgo, que es la teoría de las contingencias, que también se llama teoría situacional, que básicamente dice que los líderes tienen como característica fundamental esa posibilidad de adaptarse según el ambiente, según el contexto, según las características que va teniendo el lugar que los rodea, ¿sí? Según las contingencias. Cuando hablo de contingencias son todas las acciones que suceden en el mundo, ¿no? Según las situaciones. Entonces el líder tiene esa característica de poder ser líder, de poder ser flexible, de poder ser adaptativo según el contexto, y él tiene una característica también que es poder ver cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas, cuáles son las debilidades y las fortalezas. O sea, hace como una especie de análisis FODA, si se quiere, así en términos muy simples, sobre el contexto y cómo él puede aprovechar eso para ser un líder y ser un buen líder, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, acá la imagen de Milei, que él lo que hace es esto, ¿no? Es un tipo de líder, si nos basamos, digamos, y lo clasificamos, es un tipo de líder que tiene que ver con la teoría de las contingencias, porque
ahora él se está haciendo líder porque está viendo que los argentinos no creen ni en lo que dice Macri ni en lo que dice Cristina, ¿sí? Entonces buscan como una salida diferente y él es la tercera salida diferente, ¿sí? Entonces, tenemos estos tres tipos de teorías de liderazgo, ¿sí? Que recuerden, son tres ramas: las teorías de la teoría de las características, de los comportamientos y las contingencias. La de las características se relaciona con el líder nace, la de los comportamientos se relaciona con el líder se hace, y de las contingencias se relaciona con el líder flexible según las situaciones y el contexto, ¿sí? Obviamente que si a este personaje, que es Javier Milei, lo posicionamos en cualquiera de las tres teorías, vamos a poder darle una explicación, ¿sí? Yo usé imágenes diferentes de líderes como para que ustedes puedan relacionarlos, ¿sí? Y no se confundan. Así que, bueno, con eso terminamos lo de liderazgo. ¿Alguna pregunta, vos que estás conectado? Juan José. ¿Entendido? ¿Cómo? ¿Que se entendió, profe? Bueno. Bien. Vamos a ver ahora lo de relaciones laborales. Bien, veamos lo de relaciones laborales. Bueno. En relaciones laborales nos quedamos en contratos de trabajo. Habíamos dicho que la ley 2744, que es la ley de contratos de trabajo, dice que los contratos de trabajo son acuerdos, ¿sí? Acuerdos que no se pueden romper, diría un abogado exitoso de los Simpsons. Los contratos de trabajo son acuerdos, ¿sí? De mutuo consentimiento, es decir, ambas partes dan su consentimiento, dan su voluntad para que una parte haga trabajos y la otra parte pague dinero por ese trabajo, ¿sí? Por lo general se dice que los contratos de trabajo no tienen forma. Cuando no tienen forma significa que pueden ser escritos, pueden ser orales y pueden ser tácitos, ¿sí? Escritos significa que hay un papel, oral que va, digamos, de un acuerdo a través de hablar, y tácito hace referencia a que si una persona estuvo trabajando y hay testigos y hay todas unas planillas de que dice que la persona estuvo trabajando, y hace referencia a eso, ¿no? Entonces, por eso el contrato de trabajo no tiene una forma específica, a diferencia de otros tipos de contratos. Bien, existen ciertos requisitos acá en Argentina que la ley 2744 estipula para celebrar un contrato. Lo más importante para celebrar un contrato es que la persona tenga más de 18 años, ¿sí? En el caso de los menores hay casos especiales, por ejemplo, que estén casados, los menores de 18 años, digo, ¿no? O sea, no que tengan 18 años, sino menores. A partir de los 14 años los menores pueden trabajar siempre y cuando tengan una autorización de los padres, estén casados o tengan una emancipación jurídica. Otro requisito es que las personas no pueden firmar contratos, no pueden celebrar contratos laborales si son dementes, tienen problemas de drogas, problemas de alcohol, si están incapacitados jurídicamente, si son extranjeros, ¿sí? Y no tienen autorización o son extranjeros ilegales. Acá en Argentina tampoco pueden celebrar contratos de trabajo. Pero el requisito más importante es que exista el consentimiento, ¿sí? El consentimiento es justamente la expresión de voluntad, de decir yo sí quiero trabajar, y la otra parte dice yo sí quiero que trabajes y te voy a pagar, ¿sí? Entonces eso es el requisito más importante. Obviamente a través de los años, y eso lo vimos en la primera clase, cómo el trabajo se va modificando a través de los años, donde vimos un modo de trabajo tradicional, un modo de trabajo fordista y un modo de trabajo toyotista, ha modificado lo que es
no solamente la forma de trabajo, el mundo del trabajo, sino también los contratos de trabajo. Por lo general, en la época fordista, tenemos una modalidad de trabajo que se llama trabajo por tiempo indeterminado, y sin embargo luego con la época del toyotismo y la flexibilidad laboral, también otro tema que vimos, aparecen nuevas modalidades, ¿sí? Que son justamente más flexibles. Vamos a ver algunas. Vamos con la más importante, que es la más común, que esto es una tarea que tenían que hacer una red conceptual. Sí. Sí, a través de la flexibilización fueron, ¿no?, que salieron el tema de los contratos temporales. Sí, sí, sí. Hay varias etapas, ¿sí?, de las modalidades nuevas de contrato. Unas se dan en los años 80, otras en los años 90, y bueno, las últimas en el año 2001, 2002, más o menos, ¿no? Se busca justamente eso, flexibilizar el trabajo. ¿Qué es a lo que todos aspiramos como futuros trabajadores o como trabajadores? Tener un contrato por tiempo indeterminado. Un contrato por tiempo indeterminado significa que no tiene fin, ¿sí? El contrato no tiene fin, salvo varias excepciones. A ver, voy a aceptar a alguien que está acá. Bien. Entonces decía que el contrato por tiempo indeterminado no tiene fin, salvo algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Y bueno, la primera de ellas, por ejemplo, que la persona sea vieja, es decir, que se jubile, que la persona tenga un accidente, que se incapacite, que el empleador, por ejemplo, quiebre, por ejemplo, que el empleador quiebre, que el trabajador renuncie, que el trabajador sea despedido. eh, por eso se llama contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? No tiene un fin, es estable a través del tiempo, salvo estas excepciones, ¿sí? ¿Cuál es la característica indispensable que tiene este tipo de contrato? Es el periodo de prueba. El periodo de prueba suele ser de 3 meses de vigencia. En los años 2001 era de 6, luego bueno, se cambió a 3. En este periodo de prueba de 3 meses, lo que se busca es ver si esa persona es competente, si esa persona es capaz de estar en ese puesto, ¿sí? Entonces, en ese periodo de 3 meses se lo pone a prueba y se va a ver si está capaz o no de desempeñarse en ese trabajo. Entonces, una vez que pasa ese periodo de prueba, se queda ahí hasta que algo pase. Puede que sea una jubilación, una incapacidad, un fallecimiento, una renuncia, un despido, ¿sí? Eso es lo más común. Esta es la modalidad más común, que es contrato por tiempo indeterminado. Y otra característica es la jornada. Por lo general, y la mayoría de lo que es el contrato de trabajo, la 2744, se basa en este tipo de modalidad, ¿sí? ¿Por qué se basa en este tipo de modalidad? Porque es lo normal, si se quiere, un contrato normal, un contrato general, ¿sí? Donde tiene 8 horas de trabajo diarias, ¿sí? Hay una variable del tipo de contrato de tiempo indeterminado que es una parcial. ¿Cuál es la diferencia? Que se puede trabajar 4 horas o 6 horas, ¿sí? Es la única diferencia. Después todo el resto es lo mismo. Obviamente que si esta persona se excede de trabajar esa cantidad horaria, pasa automáticamente a ser un contrato de tiempo indeterminado normal, ¿sí? Esto es de tiempo parcial. Parcial significa que es de 4 o de 6 horas diarias, ¿sí? Entonces ya vamos viendo dos tipos de modalidades: contrato indeterminado normal y contrato indeterminado de tiempo parcial. Luego tenemos otras variables, ¿sí?, de contratos, donde vamos a ir con la más fácil, que es el contrato de trabajo a plazo fijo. La característica de este contrato es que va a ser siempre escrito, ¿sí? Se va a establecer entonces en ese contrato escrito una fecha de inicio
y una fecha de finalización, donde la misma no puede ser mayor de 5 años. ¿Sí? Por lo general se usa esto en algunas actividades, como por ejemplo la minería, el petróleo, acá con el tema de las pescas, en las pesqueras, ¿no? O sea, en el tema de los mariscos y esas cosas. Se establece la actividad que va a hacer ese trabajador, la cantidad de horas, el dinero que se va a pagar, todo el tema, pero tiene un máximo de 5 años, ¿sí? Donde puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 4 años o 5 años, más no puede ser. ¿Cuál es la característica fundamental de este contrato? Que tiene fecha de vencimiento, ¿sí? Tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. A diferencia de los anteriores que vimos, que es hasta que algo malo pase, ¿sí? Otro tipo de contrato es muy común, ¿sí? Que son estos de acá: contrato de trabajo de temporada y contrato de trabajo eventual. Son dos cosas que parecen iguales pero son diferentes. Vamos a ver cuál es el porqué. A ver, le voy a explicar el más fácil, que es el contrato de trabajo eventual. El contrato de trabajo eventual se caracteriza, ¿sí?, porque la duración del mismo va a finalizar cuando finalice una obra, un acto o una prestación de servicio. Ejemplo: yo un tiempo trabajé en una empresa como administrativo, y me encargaba de la parte de los legajos, de los documentos, ¿no? Tenía pilas y pilas de facturas, remitos, y mi trabajo era ordenarlos, ¿sí? Ese trabajo era de trabajo eventual. ¿Por qué? Porque yo a medida que iba trabajando y iba liberando esos papeles, esa pila que tenía enorme de documentos iba bajando, se iba haciendo más chica, más chica, más chica, más chica, hasta que no tenía más. Y una vez que no tenía más, ahí finalizaba, ¿sí? Eso es el contrato de trabajo eventual. La característica fundamental es que va a terminar cuando termina la obra, ¿sí? Luego tenemos el otro, que es el contrato de temporada. Es muy diferente al eventual porque se establecen ciertas épocas, ciertos periodos, ciertos ciclos, ¿sí?, anuales, donde las actividades de una empresa o de una actividad empresarial puede aumentar de golpe. Por ejemplo, la venta de helados es una actividad que en la época de verano suele vender muchos helados y se necesitan muchos trabajadores heladeros. Entonces, los heladeros o las heladerías usan este tipo de contrato, ¿sí?, de temporada, porque estos trabajadores van a tener trabajo solo en la época de verano, donde se vende mucho helado. Luego ese contrato se corta en la época que empieza a hacer frío, y luego para el año se renueva automáticamente, ¿sí? Es decir, que funciona por ciclos. Yo le doy el caso del helado. Hay otros casos, como por ejemplo el tema de los... También está en verano, los bañeros, los salvavidas, ¿sí? ¿Qué más puede ser? Por ejemplo, en lo que es Bariloche, en lo que es esas partes donde cae mucha nieve, en invierno requieren más gente, ¿sí? Y se usa este tipo de contrato. Entonces, en invierno hay una máxima capacidad de la actividad empresaria y se necesita trabajadores, entonces se aplica este contrato. Entonces, una vez que se aplica este contrato, esa persona va a tener trabajo siempre en ese periodo o ese ciclo del año. Otro caso similar es el tema de las cervecerías, que en octubre empieza a funcionar fuerte hasta marzo, ¿sí? Entonces, para aclarar un poco y que quede bien clarita la diferencia, el contrato de temporada es como un ciclo, ¿sí?, que tiene prefijados ciertos meses.
El contrato eventual es un evento hasta que se finaliza la obra. Y luego tenemos el último, que es el contrato de trabajo grupal o por equipo, que eso lo hace por lo general algunos albañiles, algunas personas de construcción que van así con ayudantes, donde se elige a uno que va a ser el representante y el que va a luego dar la recaudación, lo va a dividir en partes, ¿no? Como que no tiene mucho sentido. Entonces esas son las diferentes modalidades de contrato de trabajo. Ya que está Bruno, vuelvo a repetir lo mismo. Nos queda una clase, es decir, una semana de clase teórica para ambas materias, y las siguientes 2 clases van a ser para compensar trabajos, exámenes que hayan desaprobado o hayan faltado, y también como clase de consulta para sacarse dudas sobre lo que va a ser el final. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. buenas noches. Buenas noches. Le quería preguntar que si, no sé si, bueno, por lo menos ahora que está Juan José, ¿qué le estamos debiendo por lo menos nosotros dos? Si nos podría tirar esa data. ¿Ahora quieren ver eso? No, pero bueno, por lo menos para saber, porque la actividad que creo que me estaba quedando pendiente era la de los convenios colectivos, que no me dejaba visualizarlo, ni el de Luis Fuerza, ni el de Petroca. Tenía el mismo problema que Juan José. Si quiere le puedo pasar el convenio colectivo que tenemos nosotros acá en minería. Dale. Y si quiere hacer un trabajo sobre eso. Sí, o bueno, dale. Sí, hacé con eso y los mismos puntos. No hay problema, porque Juan José tuvo el mismo problema también, que no podía visualizar los convenios colectivos que estaban ahí, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Bueno, vamos a hacer una cosa. Sé que entregaron trabajos que me puse a corregir. Muchos me han entregado. El tema es que el Moodle no me dice a mí quién me ha entregado y quién no. ¿Sí? Es como que pasó el tiempo y ya pasó y no me marca. Por eso yo decía, si me entregaron trabajos que me avisen, así reviso. Pero vamos a hacer una cosa. El día de mañana jueves, no, vamos a hacer una cosa. El día lunes voy a tener más tiempo. Les voy a enviar a ustedes un listado, ¿sí? Al grupo, donde va a estar plasmado todos los prácticos, foros que ustedes han entregado, ¿sí? Va a estar plasmado con una X. Si no lo han hecho, no va a estar esa X ahí. Y entonces van a tener que ir hacia la clase y realizarla. A ver, el año pasado, desde coordinación y rectoría, nos pedían que los alumnos tengan un 100% de actividades presentadas. Eso integra lo que es trabajos prácticos, foros, wikis, exámenes, todo, ¿sí? Yo siempre suelo bajar un poquito la vara a 80%. Entonces, si se hicieron 10 prácticos, con 8 ya estarían aprobados, ¿sí? Yo omito 2. Pero siempre hay 1, 2, 3, que en vez de 8 tiene 7, tiene 6, ¿no? Y por ahí si tiene 6, queda desaprobado. Lamentablemente es así, son las reglas del juego. Pero si tiene 7 trabajo y le falta 1, y podemos arreglar, digamos. Pero obviamente no va a ir con la mejor nota y en el final me desquito. Así que, bueno, yo el día lunes les voy a enviar esa lista de ambas materias para que vean. Bien, los convoqué aquí por algo, ¿sí? Que es el examen. Veamos el examen. El examen está acá. Bueno, esto voy a cerrarlo. Veamos que nos trae el examen, ¿sí? Ay, Dios, hoy sí me cansé. Bueno, ya está subido en relaciones laborales, ¿sí? El examen. Recuerde que los exámenes, para que los ubiquen y los identifiquen, son las solapas azules con fondos blancos, ¿sí? Y
Bueno, esta clase corresponde también a lo que se empresa. Entonces van a tener acá un archivito de unas 20 hojas más o menos de lo que es empresa, ¿sí? No soy muy jodido con esto porque creo que medianamente saben lo que es una empresa, entonces no molesto mucho con esto, pero sí, obviamente lean, ¿no? Todos los elementos que yo subo. Bueno, acá ya está el examen y acá es donde ustedes van a subir el examen. Veamos qué es el examen. 5 puntos, la entrega es el día lunes de la semana que viene. Había descargado 2 veces. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cómo se han puesto felices por la devolución que les di sobre el examen de liderazgo? ¿Le pareció fácil el examen? De vuelta para más o menos relacionado, pero sí es mucha ayuda la manera que usted nos explica el examen de cómo resolverlo. Ujú. ¿Y le gustó hacer el examen sobre los Simpsons? Sí, ese capítulo yo lo vi, no sé, unas 20 veces, más o menos creo, más. Sí, todo bueno, todo bueno. Bueno, a ver, no sabía cómo hacerle este examen porque busco que sea así, ¿no? Que produzcan, o sea, que se note que ustedes saben y para eso tienen que producir ustedes. Y decidí hacer otro examen con los Simpsons, ¿sí? Este es otro episodio. Se llama La última salida de Springfield, es temporada 4, capítulo 16, si no mal recuerdo, ¿sí? Para que lo ubiquen y hasta que se abra, digamos, el link, es el plan dental, ¿sí? Plan dental, dice necesita frenos, es eso. Uy, dice archivo denegado, ¿qué pasó? Bueno, debe ser una configuración, yo la voy a acomodar ahora, no me cuesta nada, ¿sí? Para que ustedes ingresen al examen, no se preocupen, esto es muy simple. Es el plan dental, ¿sí? El examen sobre el plan dental, título de los Simpsons. Bueno, acá hay una observación que yo les hago, que tengan en cuenta lo siguiente, ¿sí? Obviamente los capítulos de los Simpsons se hacen en inglés y luego esto es traducido al español, pero no es una traducción directa, se traduce al latino mexicano, no es una traducción directa, sino que tiene siempre alguna modificación cultural o no sé, por ahí cambian alguna palabra para que suene bien, ¿sí? Bueno, si ustedes han visto por ahí videos de cómo es la traducción de los Simpsons en versión española a latina a inglés, es mucha la diferencia que hay y por ahí hay chistes que se entienden más en tal o tal otra versión. Y acá pasa lo mismo. Para que quede claro, hay una parte donde el señor Burns habla de contrato de trabajo, ¿sí? Donde dice, bueno, vamos a ver qué hay en este contrato de trabajo y le dice, vamos a sacarle el plan dental, ¿sí? Eso no es un contrato de trabajo, sino que es un convenio colectivo de trabajo. Tiene que quedar claro eso. ¿Por qué tiene que quedar claro eso? Porque se van a confundir y la idea no es esa. Entonces, todo el video, todo ese capítulo de Los Simpsons está basado en un convenio colectivo de trabajo, ¿sí? En lo que nosotros lo conocemos como CCT. Así que a tener en cuenta eso, no es un contrato, es un convenio. Veamos, algunos puntos. El número 1. ¿Qué tipo de trabajo tiene Homero Simpson? Relaciónelo y justifique con la ley 20744. ¿Sí? Ahí ustedes qué van a hacer. Esto tiene que ver un poco con la primera clase, ¿no? Que yo le había dado lo que es Julio Armando Grisolía, que decía que el trabajo es tal cosa, que se clasifican en tal cosa, que tal trabajo tiene tales características,
¿sí? Tiene 3 características. ¿Se acuerdan de eso? Por Sí, ejemplo, profe, sí. por De donde ejemplo, dice que es trabajo. este punto número 1 estoy diciendo yo, ¿eh? Claro, ahí en el primer, no me acuerdo bien la clase, pero habla sobre trabajo y clasificaciones, tipos, ¿no? Julio Armando Grisolía, que ustedes hicieron esta tarea, lo divide en varias áreas. Por ejemplo, amateur, familiar, ¿no? Hay uno de todos esos que Homero Simpson tiene y tienen que justificarlo, ¿sí? Hay como dice, por ejemplo, de que este tipo de trabajo tiene 3 características, ¿no? Eso. El punto número 2, el constitucionalismo laboral argentino, que eso lo vimos, ¿se acuerdan? En el artículo 14 bis, brinda cobertura constitucional a ciertos derechos y beneficios de los trabajadores. Artículo 14 bis. Si la quita del plan dental se diera en Argentina, ¿por qué sería inconstitucional? Justifique. Acá hay una pequeña trampa, ¿sí? Dentro de lo que es una ayuda a lo que les voy a dar, dentro de lo que es el artículo 14 bis, dice que el Estado otorgará beneficios sociales, ¿sí? Para hacer este punto, ustedes tienen que buscar eso. Van a poner en Google qué significa en el artículo 14 bis que el Estado otorgará los beneficios sociales. Una vez que lean eso, se van a dar cuenta de la respuesta, ¿sí? ¿Cómo dijo, profe? ¿Qué significa? Bien, el Estado otorgará los beneficios sociales. ¿Sí? Esa es la palabra clave con la que van a poder hacer esta tarea. Este punto sería. ¿Va? Sí, sí, profe, está. Bien. Con sus palabras defina un convenio colectivo de trabajo e identifique su tipología que se plasma en el video y justifique, ¿sí? Bueno, ustedes van a poner ahí que un CCT es tal cosa y que el tipo de convenio colectivo que ustedes ven en este video es tal. Puede ser por actividad, por empresa, por rubro, por territorio, por provincia. Hay muchos. ¿Sí? Listo, profe. El punto número 4, ¿qué buscan los sindicatos? O sea, van a tener que ir a la clase de sindicatos, ¿no? Y relacionen con el video y justifique teóricamente. Acá tienen que justificar y articular ambas cosas, tanto la teoría como el video. Entra adentro. Porque en el video el sindicato, que está representado por Homero Simpson, busca algo, ¿sí? Y nosotros sabemos que desde la teoría los sindicatos buscan ciertas cosas. ¿Se acuerdan que yo incluso le di un PowerPoint que decía, ¿no?, algunas cosas que buscan los sindicatos? No solamente buscan los derechos de los trabajadores, buscan otras cosas más. Y el número 5, según la bibliografía, ¿qué tipo de contrato, modalidad de contrato, que esto lo di recién, cree que tiene Homero Simpson y por qué? ¿Cuáles son las modalidades de contrato? Puede ser eventual, de temporada, grupal, ¿sí? Por eso es que está la observación arriba, para que no confundan lo que es contrato con convenio. ¿Alguna duda? ¿Necesitan que le ayuden algo? De mi parte, no, profe. Entendí. Bueno, Estamos. buenísimo. Bueno, chicos, eso es todo por ahí entonces. Yo les voy a liberar el
el video de los Simpsons para que puedan verlo y puedan trabajar. Así que bueno, les deseo muchos éxitos con el examen y entreguen los trabajos que faltan, vayan viendo, si pueden y tienen tiempo, tienen acá una actividad de liderazgo, creo que es, que es sobre, la subí hoy también, clase 27, es sobre estrategias, objetivos, indicadores y evaluaciones de desempeño. Si pueden, vayan haciendo esto. Tienen un foro que son 3 preguntitas, ¿sí?, que les va a ayudar y les va a servir para el final, ¿sí? Esto ya lo vieron incluso en gestión de calidad, así que no les va a costar tanto. Y bueno, vayan estudiando porque de acá a 3 semanas más o menos son los finales. Hoy la vi a Vale y dijo eso, ¿sí? Empiezan las inscripciones. Así que bueno, nada más para decirles. Ya saben, cualquier duda, pregunta, dificultad que tengan, me mandan mensajito, no importa el día. Así que obviamente estar en examen, voy a ser consciente, digamos, de sus necesidades. El examen, eso no les dije, eso estaría lunes 15, ¿sí? Lunes 15 de noviembre, ¿sí? A las 23:57 tienen límite. Recuerden que no se puede extender el límite. Si no lo entregan o desaprueban, pasa al recuperatorio. Y es como el examen anterior, ¿sí? Es todo producción, articulación de la parte teórica y la parte práctica. ¿Profe, va a subir el examen? ¿Está subido? No, era la clase, perdón. Si la va a subir. Sí, yo ahora termino de grabar y la subo a YouTube. O sea que mañana va a estar lista la mañana. Listo, buenísimo.